vamos a darle la bienvenida a Tony Fenoy, gracias por venir, coordinador del colectivo de Teología para la Liberación, es así, ¿no? El nombre. Bueno, esto tiene que ver con el contexto de parte de lo que contábamos recién en los títulos, que es un anuncio realizado por la Iglesia Católica a instancias del Papa Francisco de desclasificar archivos de la dictadura. Y la verdad que para poder entender qué significa esto es que te hemos convocado y saber hasta dónde esa desclasificación es de acceso para los argentinos. Lo primero para decir es que es importante, ¿no? Es un paso adelante. Estos archivos son pedidos por familiares y víctimas y organismos de derechos humanos desde el fin de la dictadura y desde el principio del papado de Francisco. Sí. Que hasta ahora desde el Vaticano había mandado a cuentagotas simplemente la desclasificación de estos archivos. Por ejemplo, había aportado a la causa de Enrique Angelelli, del obispo de La Rioja, asesinado en el año 76 por la dictadura, había aportado, ¿no? Pero estos datos, indudablemente que van a aportar estos archivos, van a ser importantes en la búsqueda de poder saber algo más sobre las víctimas. Igual hay que decir una cosa, es parcial, ¿no? Falta, sobre todo en la Iglesia argentina, no desclasifica los archivos del obispado castrense, lo que en su momento fue el vicariato castrense. Que es, digamos, el lugar fundamental o que ha tenido el rol fundamental en términos de cierta connivencia con la dictadura en tiempos de la desaparición de personas y de familiares que iban a buscar ayuda y terminaban finalmente obteniendo todo lo contrario. Exactamente, ¿no? Y fundamental, una cosa, ¿no?, para aclarar. Nosotros sostenemos que la Iglesia no fue cómplice de la dictadura, la Iglesia fue partícipe, es mucho más grave. Es más grave. Es más grave. Entonces la Iglesia fue una pata fundamental en el accionar de esta dictadura genocida que vivimos, este terrorismo de Estado que vivimos. Sí, eran necesarios en algún punto. Exactamente, ¿no? Porque sin ella no se hubiera podido hacer lo que se hizo. Y por eso las declaraciones de hoy de la cúpula de la jerarquía eclesiástica, fundamentalmente del cardenal Poli, el arzobispo de Buenos Aires, son bastante ambiguas, como todas las declaraciones que hace en general la Iglesia Católica, en esta cosa de decir, cuando le preguntaron si estos archivos iban a ayudar a saber el papel de la Iglesia o del episcopado durante la dictadura, él dijo, la Iglesia hizo lo que debía hacer. Mentira. La Iglesia dice, lo hicimos dentro de los límites que nos marcaba la situación que se vivía durante la dictadura, y no fue así. Cuando uno los escucha, y además sabiendo las edades que tienen estos representantes de la más alta cúpula de la Iglesia Católica en la Argentina, uno no puede creer que desconozcan determinada información. No, en absoluto. A ver, la Iglesia Argentina armó para poder justificar todo lo que fue las desapariciones, las torturas, todo el genocidio, el terrorismo de Estado, armó lo que nosotros llamamos una teología de la muerte, ¿no? Es decir, poder fundamentar teológicamente, de una manera teórica, poder fundamentar eso que se hacía. Por supuesto que el brazo fundamental de esto fue el vicariato castrense, en la figura de dos personajes siniestros, Monseñor Tortolo y Monseñor Bonamín, ¿no?, que recorrían todas las unidades de las distintas fuerzas y de la policía para dar, como dicen ellos, auxilio a la conciencia de aquellos que se sentían con algún problema moral cuando torturaban o cuando hacían los vuelos de la muerte o algún tipo de esas cosas, ¿no? Ahora bien, esto toda la jerarquía de la Iglesia lo sabía, no era una cosa que pasaba en secreto. Y también la actuación de la cúpula eclesiástica en ese tiempo fue una relación de mucha cercanía con las juntas militares. Entonces, por supuesto que hubo obispos que dieron la vida, como Angelelli, como Ponce de León, otros que se la jugaron como Zaine, Novak y de Nevares, pero que hubo muchos que en silencio guardaron compañeros, hicieron tratativas para que pudieran salir del país. Pero no podemos decir que la Iglesia hizo lo que se podía, porque si la Iglesia hubiera tenido otra actitud frente a la dictadura, otra hubiera sido la historia, como por ejemplo fue en Chile, que armó la Vicaría de la Solidaridad y se enfrentó a la dictadura.